Hola, hola, soy Verónica Mezquita. Este podcast es un espacio que hemos creado en Son Geniales para que conozcan la historia que hay detrás del desarrollo de los juegos de mesa creados aquí en Colombia. Hoy tenemos un súper invitado, súper invitadísimo, se llama Diego. Él es creador de los juegos de mesa Pío y Cosechas, que tenemos aquí precisamente en Son Geniales. Y pues bueno, Diego, queremos saber quién es Diego detrás de ese emprendimiento que fue iniciar a hacer juegos de mesa. Cuéntame qué Vale, te dedicas, qué te gusta, de una, pues. Casi nadie me llama Diego, digamos, como en el mundo cómo te llamo. artístico. Dipacho. Ay, Dipacho es Pancho, mi es nombre verdad. artístico. Sí, Entonces yo, pues en realidad me llamo Diego Francisco. Y pues me llamo Diego Sánchez Rodríguez, que son Pancho. apellidos súper comunes. Entonces Diego Sánchez hay un montón. Y ahí yo dije, tengo que ponerme un nombre artístico. Y me puse Dipacho. Y así es como firmo mis libros y bueno, ahora los juegos también. Y es como también más fácil que la gente me reconozca Porque por ese eres nombre. ilustrador, realmente ilustrador, escritor. Soy autor de libros para niños, de Ah, libros ok. ilustrados, entonces escribo, ilustro y con los dos, digamos, con los dos lenguajes hago los libros. Cuento historias tanto con el texto como con la imagen. Eh, bueno, ¿cómo te surgió la idea si eres creador de libros para niños? Porque dijiste, bueno, y ahora me lanzo con un juego de mesa. Pues yo desde niño siempre jugué juegos. En mi familia, mi abuelita le encantaba jugar. Ella siempre tenía damas chinas, tenía cartas, el parqués, tenía de todo. Entonces siempre en la familia jugábamos y pues me integraban, o sea, nos integraban a los niños también. Entonces pues era muy rico como esta dinámica del juego en familia, ¿no? Sí. Con mis tías, mi mamá, mis tíos, todo, ¿no? Primos. Entonces desde niño estuve acostumbrado como a estos juegos que son como juegos, los juegos tradicionales, ¿no? Como colombianos. Luego empecé a conocer los juegos también pues, que se juegan acá, que uno juega de pelado, ¿no? Como el Monopolio, el Tío Rico, Sí. Riscos. Creo que Pero mi todos hermano, los jugones pasamos por ahí. claro. Pero mi hermano mayor, él vive en Holanda y él empezó a traer algunos juegos cada que venía de vacaciones. Y ahí empecé a conocer como algunos de los juegos Eurogames, más que todo como Sí. juegos party games o introductorios. Y me gustó mucho, o sea, me gustó mucho como este tipo de juegos y bueno, ahí como que empecé a investigar un poco más del tema. Ahora, ¿cómo empecé a crear juegos? Yo creo que llevo ya, estoy ya por 20 años, digamos, trabajando como ilustrador y publicando y haciendo libros. Pero hace más o menos 10 años empecé a diseñar juegos, empecé a como a pensar en mis juegos y fueron a partir de algunos de mis libros. Ajá. Entonces tengo un libro que se llama Dos pajaritos, que tiene un árbol y en el árbol hay un pajarito blanco a un lado y otro pajarito negro al otro lado. Y empiezan a traer objetos al árbol hasta que se llena de objetos y se cae todo y se quedan los pajaritos sin casa. Y yo me empecé a pensar, a imaginar un juego con esta dinámica de traer objetos y bueno, ese juego fue cambiando un montón, o sea, le di vueltas y le di vueltas y lo produje, hice una tirada pues, artesanal, como 20 juegos y luego 50. Sí. Pero entonces en este juego sigue estando el árbol, pero ahora hay 6 pajaritos, que es para 6 jugadores, desde 2 a 6 jugadores. Entonces ahí ya no es con objetos, sino con huevitos y bueno, con plumas, huevos y... Ese juego Entonces, ya no existe, no lo tienes. existen las casas de los que los compraron, Pero ya pero ni uno. pues es que fue en pandemia, en realidad llegó la pandemia, yo venía pues dependo mucho del mundo editorial y claro, pararon contratos, pararon actividades también, porque como autor, digamos, a uno lo invitan mucho que a colegios, que a charlas, eventos, y todos esos son como ingresos que uno tiene para poder pues mantenerse, porque el mundo del libro es complejo también, ¿no? Como el de los juegos, vender libros en Colombia pues es muy complejo. Entonces, en ese momento se paró todo y yo dije, bueno, yo tengo unos juegos que vengo diseñando hace mucho tiempo, voy a hacer una producción artesanal con la familia. Entonces nos pusimos con la familia, yo sé hacer serigrafía, le enseñé a mi hermano, hicimos serigrafía, cortamos madera, ensamblamos todo. Entonces los primeros juegos de pajaritos fueron hechos a mano, Ok. los juegos de pido y cosechas Artesanal. fueron también, las cartucheras las hicimos todas sí, con serigrafía. Entonces fue lindo porque fue un proceso familiar también de hacer los juegos. Y en el caso de pajaritos hice primero 20 que fueron muy manuales Sí. y luego los otros 50 fueron con serigrafía y con otros procesos, pero fue muy rico, digamos, como ese trabajo manual, pero pues es muy dispendioso, ¿no? Digamos que en pandemia no tenía el tiempo y la disposición y todo, pero ya ahora pues no.
Sí tengo planes en algún momento de hacer la producción industrial, ya con otros procesos, pero bueno, ahí ya son como otros temas técnicos y de producción que son complejos, ¿no? Pero quiere decir que, o sea, que tu profesión, ¿cuál es? ¿Tú eres diseñadora, artista plástico? Por lo que me dices que sabes serigrafía, digo, tiene que ser, va por el lado de las artes plásticas, o Yo ¿cuál es? estudié diseño gráfico. Estudié diseño gráfico en la Universidad Nacional. Sí. Duré un montón de años en la Nacional. Yo me presenté 5 veces hasta que por fin pasé Hasta que sí, perseveraste. era la Nacional o no había otra opción. Sí. Pues porque en universidad privada, en mi caso, como en mi familia, pues era muy difícil de poder pagarla. Entonces tuve Era que presentarme hasta entrar. barato. Sí. Y le debo mucho a la universidad pública, le debo mucho a las bibliotecas públicas, porque me formé también, buena parte de mi formación, digamos, como dibujante, como ilustrador, fue yendo a la biblioteca a buscar libros, a estudiar, Sí. y a leer y a entender. Y ahí fue que también conocí los libros para niños en la biblioteca pública, y empecé a ver libros ilustrados y yo decía, qué nota esto, qué bacano, yo quiero hacer esto. Y creo que apenas tomé esa decisión, entré a la universidad a estudiar diseño gráfico. Entonces, pues tengo todas las herramientas del diseño, pero Claro. paré la carrera muchas veces porque me iba a estudiar escritura creativa, me iba a estudiar ilustración, porque diseño gráfico en realidad pues no es ilustración, ¿no? Son muchas más cosas. Sí, es otra cosa. Entonces sí. también tenía que especializarme en ilustración, como Y especializarme querías escribir los libros. y quería escribir los libros, entonces para eso también toca estudiar, que eso no lo voy a aprender en diseño gráfico. Entonces claro, la carrera se extendió, pero pues la terminé, pero sí obtuve otros conocimientos también. Pues claro, mientras tanto aprendiste a editar, a escribir, a redactar todo el tema para niños para poder producir desde cero el libro. No solamente hacer la ilustración y ya, sino todo, conseguir por completo. El libro todo como un objeto, ¿no? También pensar el objeto libro que uno puede diseñar, pensar las guardas, pensar la tipografía, el lettering, todo, ¿no? Entonces yo creo que al entrar en el mundo de los juegos, pues también fue un reto mucho más grande en temas de diseño, ¿no? Porque un libro tiene un formato que es de pasar páginas de izquierda a derecha, Sí. que puede variar, uno le puede dar vuelta, puede ser un acordeón, hay algunas variaciones que pueden algo haber, así. sí. Pero tiene un formato, digamos, convencional, ¿no? Como específico, puntual. En el caso de los juegos hay un montón de elementos, ¿no? Entonces ahora tienes que las fichas, las losetas, los dados, el meple, y ahí tienes un montón de cosas con las que Además, puedes jugar, ¿no? puedes innovar de cualquier manera. Claro. Por ejemplo, Claro. algo que me gusta mucho es eso, la presentación de los juegos de mesa. Hay cualquier cantidad, por ejemplo, Bananagrams es un banano, literal, y guardas las fichas dentro del bananito. Claro. Entonces, claro, con un juego de mesa puedes jugar con infinidad de posibilidades. Y En eso- la presentación, en los mismos meeples, bueno, Y todo. eso me ha gustado un montón porque, claro, yo empecé a hacer libros y de algún modo rechazaba el diseño. Yo decía, yo no soy diseñador, ¿no? Yo soy Ah, autor de libros para niños, sí, entonces como que el diseño lo evitaba, pero ahora con los juegos es como que y bueno, con los libros también, cada vez me he involucrado más con el diseño gráfico, ¿no? Como con la idea de diseñar. Pero ahora estoy diseñando nuevos juegos y en eso estoy trabajando con un amigo diseñador, porque creo que estudié la carrera de diseño, pero mi énfasis fue otro. Y hay gente que sabe cosas específicas, digamos. Hay gente del mundo editorial, diseñadores del mundo editorial, diseñadores más para web, diseñadores que saben de... Entonces, mi amigo, él digamos que conoce mejor la parte editorial y también de producto, ¿no? Trabajaba en el Humboldt, entonces ahí tenía mucho producto, que generar mucho producto todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí... Bueno, pues a mí me parece genial y lo que está ocurriendo con los dos anteriores podcasts y ahora contigo es que todos han partido de la pandemia. O sea, la pandemia fue el punto, Obligó. fue el punto Sí. de quiebre para que todos dijeran, ay, ¿verdad que yo tengo un proyecto? ¿Verdad que lo podría hacer de esta manera? Todos lo que les ocurrió fue que se juntaron con otros para poder sacar su juego. En el caso Claro. tuyo, tu familia fue definitivamente Esencial, sí, fundamental. esencial, fundamental. Y todos ha sido el momento de la pandemia. O sea, fue ese momento en el que dijeron, voy a sacar adelante ese proyecto que dejé como ahí quieto, o voy a sacar esa idea que algún día tuve, o este es el momento de hacerlo, o se les prendió el bombillo en ese instante de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos obligó a todos, a todo el mundo, Sí. digamos, a voltear a mirar la cultura, ¿no? Como encontramos la salvación, digamos, Sí. en la cultura. O sea, ahora la gente Sí. empezó a ver series, películas, a leer, a jugar. Entonces, claro,
hubo una necesidad. Si estás encerrado, ¿qué haces? Pues tienes que buscar la manera de integrarte con la familia, de hacer algo. Sí. Y ahí los juegos fueron fundamentales, ¿no? Como pensar en que el juego es un bien cultural, que es algo que por ejemplo aquí en Colombia no se siente, ¿no? Uno lo ve en Alemania, lo ve en otros países donde es un bien cultural. Sí. Acá no, aplicar una convocatoria, por ejemplo, pues no hay cabida para los juegos de mesa, ¿no? No se ve todavía como un bien cultural. Y lo bonito sí es ver que sí pasó. O sea, yo pensé que era como que eso estaba en el imaginario mío, que la gente sí se había puesto a jugar juegos de mesa. Y sí pasó, sí, claro, fue real, porque lo que tú me estás contando, lo que me han contado creo que todos los lo anteriores. necesitamos, sí, como juntarnos. Muy chévere eso. Bueno, pero ¿y cuál es eso que te mueve la aguja para decir voy, además porque me dijiste que ya vas con otros juegos ahorita, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es ese porqué para decir voy a hacer más juegos de mesa? Voy a continuar en este mundo lúdico, en toda esta historia de este hobby. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que te digo, ese que te hace la llama para mantenerla ahí? Pues mira, mi oficio, mi trabajo o mi profesión o como sea que se llame, pues ha sido de autor de libros, ¿no? Y eso me ha llevado en un círculo, digamos, de creación en el que siempre estoy queriendo crear algo, ¿sí? En el que siempre estoy pensando en una próxima historia. Entonces yo hago, no sé, 3, 4, 5 libros al tiempo, solo los voy dejando quietos, tomo el otro, voy dejando este. Entonces un libro me lleva a pensar en el otro y el otro libro me lleva a pensar en el otro. Empecé a diseñar juegos y pasa lo mismo. Un juego me lleva a pensar otro y una idea me lleva a otra. Y entonces, claro, uno está en un proceso de creación constante. Claro. Sí, y con animación también. Estamos haciendo proyectos de animación con amigos. Entonces, todos estos proyectos lo que hacen es que se generan una gran bola, digamos eso. Un tanque de ideas. Un tanque de ideas que toca ir concretando. ¿sí? Entonces, en el mundo de los libros, pues ya tengo abiertas puertas. Yo tengo pues que ir concretando mis libros para poder venderlos y para poder, digamos, generar mis ingresos. En el caso de los juegos es más complejo, pues porque es algo en lo que estoy incursionando, donde el mercado no es tan fuerte, ¿no? Donde de pronto hay monopolios, digamos, de empresas, de editoriales, ¿no? Entonces competir con estos grandes monopolios es muy difícil, ¿no? Hasbro, bueno, todas las marcas grandes estadounidenses que han estado siempre, ¿no? Entonces... Bueno, difícil si lo ves desde el punto de vista que quieres estar como a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Pero lo bonito que está ocurriendo, como te comenté antes de que empezáramos, es que la gente sí está preguntando por juegos de acá. Quiero un juego colombiano, claro. Algo que haya sido creado aquí. Es que cuando digo, digamos, de competir, es que, por ejemplo, Hasbro o cualquiera, ahorita se me olvidan los otros nombres, pero se me ocurre esto, tienen plantas de producción de pueden sacar 1 millón de juegos, ¿no? 500,000 juegos. Entonces, claro, un producto, un juego les sale a precio de huevo. Sí. A nosotros hacer 500 juegos nos sale carísimo, ¿sí? Entonces, ven una cajita que cuesta 15,000 pesos, producida en China o en Estados Unidos, donde sea, y ven una cajita que cuesta 50,000 pesos o 70,000, van a decir como, no, pero es que esto está carísimo. Y pues no es que esté caro, es que de verdad cuesta mucho producir una cantidad pequeña de juegos. Entonces digo que competir en esos términos, ¿sí? Como de que a uno le toca hacer unos esfuerzos enormes para entrar en un mercado que ya está establecido y dominado. Entonces ahí es donde digamos como esta parte empresarial, en mi caso pues me cuesta porque yo me considero más creativo, no tanto empresario, ¿sí? Emprendedor. Entonces ya todo lo otro, o sea, me gusta crear el juego y hasta la parte de producción me puede interesar un poco, pero ya todo lo otro, lo que tiene que ver con comercializar, vender, con contabilidad, con todo, ahí ya digo como, esto me abruma. Esto me abruma. Sí. Ahí mi salvación es seguir diseñando juegos, seguir haciendo y bueno, yo creo que ahí se van abriendo puertas. Si no los produzco yo, los producirá otra empresa o algún colega que haga juegos. Bueno, lo que yo tengo que hacer es crear juegos y ya veremos si de repente encuentro algún socio, algo, no sé. Yo creo que en mi caso lo que yo hago es hacer, como crear. Y ya después uno encuentra la manera de que esto se encuentre su lugar. Sí. Pero, bueno, este espacio tiene que servir precisamente para eso, porque tú precisamente acabas de comentar, bueno,
¿cuánto me vale a mí producir solo 50 juegos? Entiendan que no es como vender uno a 7.000 pesos, sí, porque además ya hay copia pirata de uno. Sí. Pero de verdad que este espacio tiene que servir para concientizar al colombiano. Bueno, aunque un podcast lo pueden oír en cualquier parte del mundo, estamos ubicados en Colombia, Bogotá. Sí. Pero realmente es que se den cuenta, y algo que repito mucho, ya soy como muy repetitiva con la historia, es el juego de mesa tiene que cambiar la visión de todos. No es simplemente una caja que está expuesta en un supermercado o en una tienda cualquiera X, sino todo lo que hay detrás de ese juego de mesa, y que además el precio equivale a un montón de experiencias. Luego un juego no puede concebirse como algo costoso o caro. Oye, es que es muy caro. No, a ver cuántas veces vas a jugar ese mismo juego de mesa. Claro, lo vas a tener por muchos años, ojalá para toda la vida. Tiempo. Yo todavía tengo las ramas chinas de mi abuelita. ¡Qué tesoro! Todavía tenemos el tablero. Sí. Entonces tú dices, pues es que, a ver, te costó, en el caso de tu juego, Pío vale 70.000. 70.000 pesos. ¿Cuántas veces vamos a usar Pío? Claro, un montón. En la casa, o sea... Y aparte tiene una cartucherita estampada a mano, hay muchas cosas ahí de trabajo que después yo hago cuentas y pues no compensa, o sea, pero yo quiero es que el juego esté, que circule. Sí, entonces por eso es que digo, no, que nos escuchen y que sepan la historia, el esfuerzo que hay detrás de cada juego, porque tu historia pues es apasionante, y cuando escuchas la de Víctor y escuchas la de Juan, y tú dices, no, mucho, o sea, de verdad, al final lo que están pagando no es nada, es un valor simbólico, no es más. Yo creo, y aparte... Es simbólico, es como... Hay algo que me interesa, son las temáticas también, porque pues nos traen juegos europeos, que es como si cuando nos traen libros europeos o de Estados Unidos, y pues las temáticas son las de ellos, ¿sí? Y entonces estamos consumiendo pues lo que siempre nos han impuesto, ¿no? Como vamos a hablar de la conquista, vamos a hablar de la guerra, vamos a jugar un juego sobre dominar, sobre ser el imperio, sobre... Digo, pues, ¿por qué no hacer juegos sobre una abuela, las abuelas que cocinan, ¿no? O ¿por qué no hacer juegos sobre la historia de Colombia, ¿no? Que tiene Acor también, o sobre cosechas, ¿no? Sobre aves, sobre otras cosas que tienen que ver más con nosotros, ¿no? Con nuestra identidad y que nos sintamos representados. Yo creo que hablar de barcos que vienen a invadir y todo eso, a mí me encantan todos los juegos porque están muy bien hechos, ¿no? Y los juego y me gustan, claro. Y las mecánicas, todo. Pero digo, en el caso de la producción colombiana, yo creo que lo que estaría bueno que el comprador valore es precisamente este esfuerzo también que estamos haciendo en cuanto a estas temáticas, ¿no? Sí. Y bueno, y si no hay esas temáticas y siguen siendo otras temáticas, igual está bueno como valorar ese esfuerzo que hacen muchas de las editoriales colombianas para producir esos juegos. Porque en verdad es que hay demasiado esfuerzo, y el mensaje que nos dejó Víctor fue: si usted no tiene el bolsillo para sacar su juego de mesa, ahorre y guarde hasta el último céntimo para poder sacar ese juego de mesa, o bueno, ese proyecto, porque eso también aplica para cualquier idea de negocio, ¿no? No solamente de los juegos de mesa. Y es chévere ver precisamente que tú también dices como, venga, es que no es tan fácil, ¿no? Mire cuánto me cuesta, más no es como, yo no soy Hasbro, entonces, a ver, pero entonces ahí va el punto, y es, ¿cuál sería tu consejo para el que nos esté escuchando y que tenga por allá una idea en su cabeza, una idea rondándole, o que tal vez tenga ya un proyecto en mente por desarrollar? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Pues mira, voy a hablar primero como autor de libros, sí, porque el mundo editorial también es complejo. La venta de libros en Colombia es difícil también, vivir del libro es difícil. Pero pues yo he sido muy constante con la producción porque me apasiona y porque me gusta hacerlo. Entonces ya tengo muchos libros y he conseguido otros mercados también. Publico en Brasil también, publico en Estados Unidos, publico en Europa también. Ahorita estoy empezando a entrar al mercado asiático, entonces es algo que se ha ido formando, se ha ido haciendo con el tiempo, ¿sí? Pero es de paciencia. Si quieres generar todo ya, es muy difícil. Yo llevo 20 años trabajando en esto y ahora es que medio alcanzo a ver todo esto, digo, pero pues tengo una proyección de que, bueno, si sigo trabajando voy a seguir viviendo de mi trabajo y de mi obra. Entonces en ese caso es como un asunto de pasión, pero yo creo que se van abriendo las puertas. Si uno hace el trabajo consciente, con amor, con cariño, con constancia, ¿no? Como con disciplina, esas puertas se abren de una manera o de otra, ¿sí?
Entonces en el caso de los juegos creo que es lo mismo, o sea, yo los hago porque me gusta hacer los juegos, porque me gusta diseñarlos, me apasiona, me parece muy bacano reunirme con mi hermano, con mi amigo, con mi mamá, no sé, a probar los juegos, a pensarlos, a diseñarlos, entonces yo lo disfruto. Para mí lo principal es disfrutar, es gozar, es como tener ese deleite, digamos, ese placer de hacer de la creación. Ya después, o sea, cuando yo tenga 12 juegos diseñados, que tengo una lista como de 12 o más, o sea, algo tengo que hacer con eso, no se puede quedar ahí. Yo ya una vez fui a la feria de Essen a chismosear y entonces fui, di la vuelta, vi cómo era, entendí, y dije, buenísimo, ya más o menos sé cómo es el asunto. He hablado con los de Maldón también, han estado interesados en los juegos. Y con editoriales españolas, entonces a veces también es como de mirar hacia afuera también, de proyectar y de buscar también acá cómo poder también tener la producción de uno en Colombia, ¿no? Pero es un poco eso, porque yo creo que toca tener también un poco de visión de afuera para poder vivir de la producción artística, ¿no? Poder ganar en otras monedas para poder uno producir acá. Que al final es un intangible. A mí me parece que la creación artística es un intangible, no le puedes poner un precio, no es tan sencillo decirle. Es que es tan subjetivo, es como una obra de arte. Y eso es la literatura, y eso es un libro, y eso es un juego de mesa. Sí. También, porque todo lo que estábamos hablando ahorita, el desarrollo de cómo voy a hacer la caja, cómo voy a hacer las fichas, si va a tener dados, no va a tener dados, va a tener cartas, pues, ¿cómo le pones valor a eso? Es un desarrollo artístico e intelectual, o sea, hay un montón de cabeza ahí puestas. Sí, de verdad que te toca ponerle el cerebro a todo el esfuerzo, que es mucho trabajo. Sí. Y por eso digo que es muy difícil cuantificarlo, ponerle un precio, no es así nomás. Y pasa con todos los juegos de mesa, claro, lo que dices tú, quienes están en editoriales como Devir, Hasbro, pues es que tienen la posibilidad de sacar meeples en madera súper bonitos, o las miniaturas, claro. Que bueno, ese es otro mundo también, los juegos de miniaturas. Pues la conclusión mía, y me encanta, es volver a escuchar también de ti, como de los anteriores dos, es la pasión que hay que ponerle a las cosas, y que definitivamente cuando tú estás dando algo tan bueno, porque es que un juego de mesa está entregando un montón de experiencias bonitas a una familia, a un grupo de amigos, o bueno, incluso juegos que hay solitarios. Sí. Seguramente que algo muy bueno vas a recibir, porque estás entregando una cosa muy, muy especial. Lo que tú dices, que yo ni siquiera estoy pensando en que es caro o es barato, que no representa todo el trabajo que tiene. Yo lo único que quiero es que se muevan los juegos de mesa, que la gente lo conozca. Pues yo creo que el siguiente paso, me parece a mí, es como un asunto de comunidad. Creo que cuando hay comunidad, cuando nos juntamos los creadores o las editoriales, cuando, no sé, está por ejemplo el evento PlayCon, cuando se propone un evento y asistimos, ayudamos, cuando me proponen un podcast para charlar, yo creo que, digamos, como este apoyo mutuo entre toda la cadena, los distribuidores, los creadores, los editores, eso es lo que va a hacer que la industria crezca, ¿sí? Que la industria colombiana crezca, pero tiene que ser una cosa de apoyo, ¿no? Como de darle el dato al otro, como venga, impriman tal lado que es mejor, o le puede salir mejor con este material, o ¿por qué no hace? Sí, yo creo que ese tipo de colaboraciones son las que hacen que crezcamos, pero si cada uno está como encerrado en enfrascado y de pronto no queriendo revelar el secreto, ¿no? Creo que es muy colombiano a veces eso, ¿no? Como de decir como, no, es que este es mi secreto y no lo quiero compartir, ¿no? Entonces cuando uno comparte, yo creo que como sociedad nos hace crecer. Sí, incluso mira que mi idea de este podcast no es solamente quedarme con los creadores, sino también ir con otras tiendas. O sea, claro. Yo también quiero, lo que dices tú, no me voy a sentar pensando a hablar con el de otra tienda, ahí aquí está mi competencia. Claro, no es la idea. No le puedo decir nada. No, al contrario. O sea, lo chévere es lo que tú estás hablando. Si todos nos juntamos para que se promueva más el juego, que se promueva esta cultura, que lo dijiste tú, que es una cultura, sí. Pues imagínate, o sea, yo creo que viene por añadidura, viene el resultado que esperamos, que pues obviamente es el dinero para poder sobrevivir. Que crezcamos porque, todos, sí, y podamos es que vivir se necesita, de esto. Exacto. Sí. No como algo malo,
pero cuando el fin no es volvernos, enriquecernos millonarios, mejor dicho, es que con este juego me voy a tapar hasta aquí de dinero, cambiar completamente la perspectiva. Claro. Y nos lo estamos gozando todos, porque los dos anteriores creadores, como tú, los tres se han gozado todo el proceso. Es que es muy rico. Exactamente. Entonces, pues bueno, yo creo que el mensaje está clarísimo. Gracias. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Me encantó tu historia además. Chévere, gracias. Va a tocar que me firmes este libro porque quiero tener tu firma. Cuentas dónde encontrar tu trabajo, porque qué chévere que los que se enteren, que escuchen, que tú creas libros infantiles, que también sepan dónde encontrarte. Pues cuéntanos un poquito más de tus redes sociales, dónde te ven, dónde encontrarte, tus libros, quién los edita, dónde se pueden comprar. Bueno, tengo mi página web principal, que es dipacho.com. Ahí todavía no he puesto los juegos, pero bueno, es un proceso crear una página web. Sí. Tengo un blog, que en el blog he subido contenidos hace años, entonces no lo suelto, sigo poniendo cosas en el blog. Y está Instagram, ¿no? Que es como donde ya estamos todos y es más fácil. Y tengo Dipacho, que es como mi cuenta general, como de los libros más que todo. Y Juegos Dipacho, que es donde tengo específicamente los juegos. Entonces ahí me pueden conseguir. Listo, pues nada, yo espero volver a tener a Diego más adelante con nosotros. Sí. Y chao, chao. Chao, un gusto.